Bueno, hoy lo que vemos, un tema nuevo que es el regulador de tensión conmutado o más conocido como fuente switching o fuente conmutada, que prácticamente hoy todo lo que nosotros estamos usando ya tienen fuente switching. Antes era en la PC de escritorio, su fuente que alimenta todo lo que es el hard que tiene dentro del gabinete eran fuentes switching. Ahora está el cargador del celular, cargador de la notebook y otros, por ejemplo, hasta las fuentes de algunos controladores también son fuentes switching. Así que vamos a comenzar a ver que es un tema bastante importante en lo que vivimos hoy en el día en cuanto a reguladores de tensión conmutada. Bueno, entonces, habíamos visto que la fuente de continua que nosotros armamos, en los bornes de esa fuente nosotros tenemos la tensión de Ripley, la tensión continua, y sobre la tensión continua se monta la tensión de Ripley, que es la tensión alterna que nosotros no deseamos, porque ustedes saben que cuando nosotros tenemos que alimentar algún circuito, algún electrodoméstico con tensión continua, lo que queremos que en sus bornes sea en lo posible constante y no tenga cambios a medida que pasa el tiempo. Entonces, la fuente ideal, lo que nosotros siempre queremos es que sea puramente que esté solo la fuente de la tensión continua en bornes o a la carga a la cual nosotros vamos a alimentar. Y aparece también la resistencia RS, que es una resistencia que lamentablemente nosotros muy pocas veces le damos importancia a esta resistencia, pero cuando tenemos corrientes importantes, eso ya llega a tener un peso en el cual nosotros no tenemos en cuenta en cuanto al diseño o al armado de alguna fuente. Esta fuente, lo que habíamos visto en las clases pasadas, que va a un regulador. Ese regulador lo que nos va a permitir hacer es tener esta fuente que sea continua y que tenga un valor de tensión en bornes con una determinada corriente, que esa corriente también va a tener valores, va a tener un valor máximo, lo cual nosotros pretendemos que eh, si nosotros tenemos una fuente de 5 amperes y 10 voltios, a lo largo del tiempo se siga manteniendo los 5 amperes y los 10 voltios, no que comience yo a solicitarle 1 amper, tengamos 10 voltios, después le pido 2 amperes y comienza a caer la tensión a 9,8, luego 3 amperes, ya cae a 9,5, luego a 4 amperes y tenemos la fuente que nos está brindando una tensión de 8 voltios, y cuando llegamos a 5 amperes, que es la corriente para la cual fue diseñada esta fuente, tenemos 5 voltios. Entonces ahí en esa situación nosotros, eso es lo que no queremos, ¿está bien? Ustedes van a tener que tomar todos los recaudos y hacer un buen diseño cuando armen su regulador línea en serie para que no suceda eso. Que ya lo vimos que todo lo que eh, pasa por control a través del controlador es el encargado de ir censando lo que tiene a la salida para mostrarnos o decirle al controlador si tiene que aumentar o disminuir la tensión de salida. Este regulador lo que hacía era disminuir la resistencia, la tensión del Ripley, y mantener estable la tensión en la carga. Entonces lo que vimos era un regulador lineal serie. Acá tenemos el principio de funcionamiento básico de este regulador lineal serie, donde tenemos la carga, la resistencia, y acá el controlador que
hace que cambie su valor resistivo esta resistencia que está en serie con la carga. Entonces, de esa manera nosotros vamos controlando cuánto vale la tensión en la carga y por medio de esta ecuación nosotros sabemos cuánto es el valor probable o aproximado de la tensión en la carga en función de la resistencia R y RL, que son parte del circuito. Entonces, cuando aumenta la tensión B, tiene que aumentar todo esto, todo lo que está acá en esta fracción, y entonces aumenta la resistencia E. Eso es lo que vimos en las clases pasadas, y lo mismo para la resistencia. Si aumenta la resistencia, esto se debería mantener constante, y esto debería aumentar. Entonces, esto es lo que nosotros queremos que sea constante, luego se va a encargar el controlador de tratar de mantener esa disposición para que nosotros tengamos siempre en bornes la tensión y la corriente que nosotros, para el cual nosotros diseñamos. Entonces, el esquema que tenía el regulador lineal serie tenía un transformador, un rectificador y un filtro, un regulador lineal serie y la protección, que fue lo último que estuvimos viendo en la clase de ayer. Pero ojo que acá, en cada una de estas etapas nos va diciendo qué tensión tenemos. A la entrada del transformador tenemos una tensión alterna, a la salida del transformador se sigue manteniendo esa tensión alterna, pero con una amplitud reducida. Si este es un transformador reductor, acá la tensión en el secundario de ese transformador va a tener una amplitud menor, el valor pico de la señal que nosotros midamos respecto a la entrada es menor. La frecuencia se mantiene en la misma frecuencia. Si yo tengo 50 Hz acá a la entrada, acá a la salida también tengo los 50 Hz. Pero cuando pasa por el rectificador y el filtrado, o sea que por el puente de diodo y el capacitor, ya se convierte en una señal continua, le brindamos esa señal continua al regulador, y el regulador nos vuelve a brindar una tensión continua, que esta tensión continua ya es una tensión que debería ser y se debería cumplir lo que dijimos acá recién. Una resistencia RS baja, una tensión de ripple aproximadamente igual a 0 y estable la tensión en la carga. Entonces, de esa manera yo logro tener mi regulador. Y la protección, que puede ser una protección por corriente reentrante o por límite de corriente. Entonces, si nosotros graficamos el circuito de nuestro regulador, nosotros tenemos la tensión de entrada, la tensión de la fuente no regulada, que sería la salida de esta etapa del rectificador mal filtrado. Tenemos la tensión de entrada más la tensión de entrada del ripple y la resistencia. Y luego ahora sí viene la parte del regulador, que está conformada por el transistor de paso, el amplificador operacional, que cumple la función de comparador, que compara la tensión de referencia, que está en la pata no inversora, con la muestra de tensión que nosotros estamos tomando de la salida a través de esta resistencia o esta rama resistiva. Entonces, de esa manera tenemos esta tensión en la salida de ese regulador. Entonces, ahora veamos cuál es el funcionamiento. Y otra cosa que vemos, que quede claro, que ustedes tienen que ver el rendimiento que va a tener el regulador lineal C cuando armen su fuente. Si ustedes, por ejemplo, pueden ir haciendo ya, los alumnos de biomédica pueden comenzar a trabajar en diseñar su regulador lineal C de manera que ustedes ya tengan idea de cuál es el rendimiento que tiene este tipo de fuente. Para compararlo con el rendimiento de un regulador conmutado, para que comiencen a analizar las ventajas y desventajas que tiene cada uno de ellos, para ustedes en un futuro puedan saber elegir o cuál de las dos fuentes les conviene armar en función de lo que necesiten, y por supuesto siempre también se piensa en función del bolsillo. Entonces, este regulador conmutado, veamos cuál es el principio de funcionamiento. Tenemos una tensión continua
tenemos una llave que se va a cerrar y se va a abrir en determinados tiempos. Tenemos la misma resistencia que habíamos planteado en el regulador lineal serie, una resistencia R en función perdón, esa resistencia ya vamos a ver que se puede controlar, puede variar, vamos a ver cómo se puede cambiar las condiciones de trabajo, y está en serie con la resistencia de carga R0. De esa manera, ustedes cuando comienzan a mirar este regulador conmutado, pareciera que es mucho más simple que el regulador lineal serie, porque tienen a partir de una tensión continua, tienen que trabajar con una llave y tienen estas dos resistencias que son típicas que van a estar en un circuito. Esta resistencia vamos a ver qué función cumple, pero por el momento, para entender el funcionamiento de esto, lo planteamos de esta manera simplificada y fácil para que ustedes vean el funcionamiento de este regulador. Entonces, nosotros tenemos la tensión que determina cuánto vale la tensión B0, conocemos cuánto vale la tensión continua, VCC, y por lo tanto, nosotros si abrimos, por ejemplo, si cerramos la llave o abrimos en determinado tiempo, vamos a tener en la salida este tipo de señal. Vamos a tener una señal cuadrada que tiene en determinado tiempo un valor máximo y en otros tiene un valor mínimo. Si nosotros calculamos la integral del valor medio de esta señal cuadrada, vamos a obtener que si el tiempo de t-on es igual al tiempo de t-off, vamos a tener a la mitad la señal continua. O sea que el valor medio está en la mitad del valor máximo de esta señal cuadrada. Que ustedes ya deben saber que si cambiamos la amplitud o el tiempo t-on es mucho menor que t-off o t-off es mucho mayor que t-on, este valor de continua se va a ver, algunos cambios, va a tender hacia arriba o en otros casos va a tender hacia abajo. Entonces, el valor medio lo tienen que calcular, ya esto lo deben haber visto en cálculo 1, que es igual a 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y t de B0 de t, B0 de t, quien es la señal cuadrada esta que yo estoy fabricando a partir de cerrar y abrir esta llave. ¿Por qué? Porque yo tengo una tensión continua acá y si la cierro, toda esa tensión continua la veo en la carga, dependiendo de la relación de la resistencia. Si yo la abro, yo acá en la tensión en la carga tengo una tensión igual a 0, que es el tiempo de apagado, el tiempo T-off. Entonces yo mediante esta llave fabriqué esta señal cuadrada que la estoy cerrando y la estoy abriendo en determinados tiempos, de manera que yo podría determinar cuánto valen esos tiempos o en función de lo que yo necesito, esos tiempos van a ser diferentes. No siempre son iguales, T-on y T-off son iguales, sino que alguno de ellos es mayor o menor que el otro. Eso va a depender en función de lo que nosotros necesitemos, qué valor de tensión continua que tenemos. Entonces, como nosotros queremos determinar cuánto vale el valor medio, o sea, el valor continuo, de continua de esta señal cuadrada, nos interesa integrar solo entre 0 y t-on porque en el tiempo de t-off la señal vale 0 y la integral de un valor 0 es 0. Entonces, de esta manera yo puedo determinar y calculo que el valor medio de esta señal es 1 sobre t por B0 por t-on. ¿Está bien? Entonces acá si t-on es igual a t-off, entonces el valor medio va a estar a la mitad, o sea que B0 sobre 2 va a ser la tensión continua que tenemos en esta situación. Entonces ustedes a partir de esto van a saber si t-on es mayor que B0, que t-off, hacia dónde se va el valor medio, y si t-on es menor que el tiempo de apagado, t-off, hacia dónde se va nuestra señal continua. Entonces, de esta manera, ustedes están viendo que esta señal que yo fabriqué a partir de esta llave de abrir y cerrar, tiene esta tensión continua. Sabemos que T es igual a la suma de T-on más T-off, que es igual a 1 sobre F
si lo ponemos en función de frecuencia. Entonces la tensión media de la señal cuadrada que yo fabriqué va a ser igual a B0 por Ton por F. Entonces el valor medio es igual a B0 por Ton sobre Ton más Ton. O sea, lo único que estoy trabajando es trabajar de manera algebraica y por lo tanto yo a este parámetro, a Ton sobre Ton más To, la suma de estos dos tiempos, lo llamo ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo nos dice cuánto es la apertura o la ventana de encendido de cualquier onda cuadrada. Ustedes si estuvieron en estos meses o lo que cursaron por segunda vez o ya lo cursaron antes de la pandemia electrónica 1, vieron que los generadores de señales tienen el ciclo de trabajo, que es el ciclo de trabajo y la relación de la ventana del Ton, o sea, cuánto es el valor máximo que tiene respecto del periodo. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos ciclo de trabajo, y los alumnos de electrónica y eléctrica lo deben haber visto en ediciones eléctricas, el uso de estos generadores con el ciclo de trabajo que sea distinto del 50%. Comúnmente, los generadores de señal están seteados para que Ton y Toff sean iguales, por lo tanto tenemos un ciclo de trabajo del 50%. ¿Qué quiere decir? Que el 50% del total de la señal está encendido y el otro 50% está apagado. Entonces, este ciclo de trabajo nos va a decir cuántas veces o cuál es la apertura de las ventanas. Por ejemplo, acá está este on respecto del periodo, o sea, cuánto es el valor máximo que tengo o el valor encendido de esta señal cuadrada, que es este on, para saber el valor máximo que tiene. En este caso, para este tiempo Ton tenemos un valor máximo de B0, que es la tensión que yo tengo en la cara. Entonces, reemplazando, tengo que la tensión continua, el valor medio de esta señal cuadrada es igual a B0 por D. Ahora, si R es mucho menor que R0, B0 es aproximadamente igual a BCC. O sea, que quiere decir que toda la tensión continua que yo tengo en este punto, si esta resistencia es menor que 0, toda la tengo en esta resistencia. Y eso es análogo a cuando esta resistencia R0 tiende a infinito, prácticamente tenemos un circuito abierto, entonces toda la tensión de entrada está en la salida, siempre y cuando la llave esté cerrada. ¿Bien? Si la llave está abierta, no tenemos un valor de tensión, directamente vamos a tener en bornes de la llave toda la tensión continua aplicada en estos bornes. Ahora, ese valor medio lo podemos expresar de esta manera. Si se cumple esta relación, entonces B0 es igual a BCC por Ton por la frecuencia, o que BCC o sea, la tensión continua de entrada por el ciclo de trabajo. Entonces, de esta manera yo puedo saber qué valor de continua tengo a la salida. Entonces, el diagrama en bloque de la fuente regulada, fuente regulada conmutada, yo tengo, presten atención, tengo el rectificador más el filtrado. Luego tengo el convertidor de continua alterna y luego el transformador del rectificador más filtro de salida, que acá viene la gran diferencia con la fuente del regulador lineal C. Observen un punto acá importante, que nosotros la tensión que tenemos en la red ya la estamos rectificando y filtrando. Y ahora les pregunto a ustedes para que veamos si están despiertos o no, si tienen claro los conceptos de rectificador. Yo estoy rectificando una señal de una red de 50 ciclos y que tiene un valor eficaz de 220. Ahora, les pregunto a ustedes, ¿cuál es el valor de la
de la tensión continua que sale después del rectificador más filtrado de la primera etapa. Es una pregunta, ¿no? Para ustedes. En, en condiciones ideales no debería salir con 220 y con frecuencia de 50 Hz. Tiempo de TON igual al tiempo de TOFF. A ver, espera. Bueno, la tengamos ahí en el aire tu idea, pero por favor, ¿quién otro que pueda responder esa pregunta? El compañero dice que debe ser Ingeniero, de 220 y 50 ciclos, así me dijiste. ¿Quién es otro que puede? Sí, cuando pasa recién por el amplificador y se genera la cuadrada. No. Mirá, fíjate la primera etapa. Tenés la tensión de entrada, que es la tensión de red que tenemos, que es la alimentación que tenés en cada uno de los tomas corrientes de tu casa o del laboratorio donde estés. A esa señal la pasamos por un rectificador y filtrado. Yo le estoy preguntando, después de esa etapa, tenemos una tensión continua, le pregunto cuál es el valor de esa tensión continua. Y sería no los 220, no sé cuánto sería 200 más el ripple. No, tenía que ser los números. Dependería del capacitor también. Supongamos que tenemos un capacitor ideal, o sea, que tenga una capacidad bastante elevada. Mm, 220. A ver, bueno, ingeniero, usted me dice 220, bien, vamos con otro compañero, sí. al salir del rectificador, la señal tendría, el valor eficaz de la señal sería 2 sobre pi multiplicado por el valor de pico que tenía. Si consideramos el valor de pico y consideramos el capacitor ideal, el rectificador rectifica ambas ondas, entonces tendría una tensión de pico de 311. Y si ponemos un capacitor ideal que no deje caer tanto, mayormente 311 tendríamos de continua. Bueno, acá hay dos ideas, un compañero que me dice 220, el otro 311. No, ¿Qué, perdón, sí, 311. Estoy dormido todavía. qué opina el resto? ¿Es 311 o tiene un valor menor a 311? Bueno, entonces, efectivamente, en esta situación como la que nosotros estamos viendo, a la salida de este rectificador, acá ustedes tienen una señal alterna y ustedes saben por qué nosotros hablamos de valores eficaces cuando estamos hablando de una señal alterna. ¿Y por qué no decimos, mira, si nosotros vamos a trabajar como electricista o hacer algunas mediciones de algún domicilio, no le decimos a la señora o, o al usuario, mire, usted tiene los 311 voltios en el toma corriente, o sea que su instalación está funcionando. Si no le decimos al usuario, los 220 están en bornes de... ¿Por qué no hacemos esas aclaraciones o marcamos esa diferencia? ¿Por qué siempre hablamos de eficaces cuando nos referimos al término? Porque la atención eficaz es lo que le interesa al usuario. No.
no, hay otro concepto. Eso me estás contestando como un técnico. Pensá un poquito más, contesta como ingeniero. Puede ser que con el valor eficaz estamos relacionando la potencia, siendo un Bien, equivalente a una potencia incontinua, digamos. a ver. Por ahí va de más. Por favor, trata de ser más ingeniero en la explicación. ¿Cómo? Pero por ese camino va. Te falta adornarlo más esa frase para que realmente sea o demostres que tenés claro el concepto. Pero está bien, esa es la idea. Exactamente. Bueno, lo que dijo el compañero es cierto. Nosotros hablamos de tensiones eficaces porque es la tensión la que nos produce una potencia que es equivalente a la potencia que nos puede generar una tensión continua. ¿Está bien? Por eso nosotros siempre hablamos de valores eficaces de una señal alterna y no de valores de pico. Entonces, en este caso, nosotros tenemos el valor eficaz, pero ustedes recuerden que todo rectificador y filtrado rectifica, cuando rectifica llega al valor de pico, y si ese capacitor tiene un valor grande de manera que no le permite que se descargue o que no tenga tiempo de descargarse ese capacitor, entonces nosotros podremos tener una señal que va a tener cierto ripple. Pero si ese capacitor tiene un valor grande de manera que le cueste descargarse, entonces vamos a tener una señal ideal continua que va a ser el valor pico. Por eso, si nosotros tenemos este rectificador que está rectificando la señal alterna y a la salida vamos a tener una tensión continua que va a tener un valor de 311 voltios. O sea, 311, y algo. Porque hay que multiplicar los 220 voltios por raíz de 2. Entonces, de esta manera, a la salida de este rectificador, yo tengo una tensión continua que tiene un valor de pico, y a esa tensión continua la vuelvo a convertir en una señal alterna. Entonces, si yo tengo una tensión alterna de entrada de 200 voltios, 50 Hz, yo luego ese valor de continua al convertidor le estoy pasando una tensión continua de 311 voltios. Entonces, este convertidor de continua alterna lo que va a hacer es cambiarme de frecuencia a una frecuencia que sea mayor a los 50 Hz. ¿Por qué me conviene cambiar la frecuencia? Porque yo cuando estoy trabajando con transformadores, lo deben haber visto ustedes deben haber visto estos temas en Física 3, y los alumnos de electrónica y eléctrica lo van a ver en máquina. Yo cuando aumento la frecuencia, el volumen, el tamaño de un transformador disminuye. Por eso ustedes por favor, ahora si tienen alguna fuente switching o algún cargador de celular o de notebook que ya no sirva, traten de destaparlos para ubicarlo donde están esos transformadores y vean el volumen que tienen. Y si tienen un transformador de 12 voltios por 1 ampere, vean el volumen de cada uno. Eso, cuando nosotros cambiamos las frecuencias, cambian muchísimas cosas en el transformador. Entonces, esto es lo que tiene este regulador. Yo el transformador que yo tenía antes, que era de 12 voltios, 50 Hz, tiene un volumen mayor que un transformador que yo vaya a usar, en este caso, en esta etapa, en la siguiente etapa, que el transformador más rectificador más filtrado, en esta etapa, este transformador que yo use va a ser uno de volumen reducido. ¿Por qué? Porque con este convertidor yo la señal continua que estoy acá obteniendo, voy a lograr que esa señal sea mayor que 20 kHz. ¿Qué señal estoy hablando?
Estoy hablando de esta señal. Si yo tengo acá una tensión continua, yo mediante la apertura y el cierre de una llave, voy a tener una señal cuadrada de una determinada frecuencia. Esa frecuencia para la fuente conmutada tiene que ser mayor a 20 Hz para que nosotros podamos trabajar. ¿Y cuál es el otro punto? ¿Ustedes saben en qué rango de frecuencia nosotros podemos escuchar? Entre 20 y 20K kilohertz. Exactamente. Bien, así es. Entonces, sí, si nosotros se nos ocurre, porque queremos ir en contra de todas estas, lo llamemos reglas mnemotécnicas, sí, ustedes pueden decir, ¿por qué voy a hacer una fuente switching que tenga una frecuencia mayor a 20 kHz? Yo quiero hacerla de 10K. ¿Cuál es el problema? El problema va a estar cuando ustedes enciendan esa fuente. Todas las personas que estén alrededor de esa fuente van a escuchar todo ese zumbido, ese ruido que va a producir la fuente. ¿Está bien? Entonces nosotros, para evitar eso y que no sea molesto, ¿se imaginan ustedes cómo estarían si ahora que estamos en clase, tienen la Node o la PC de escritorio a la par y comienzan a escuchar ese zumbido con esa frecuencia de 10 kHz? Llega un punto que es molesto. ¿Está bien? Entonces ustedes no podrían tomar clase, yo no podría dar clase porque también yo a la par tengo una fuente conmutada, que es la fuente de la PC. Por ese motivo, se debe diseñar esta fuente conmutada para frecuencias mayores a 20 kHz para que nosotros los usuarios no escuchemos el ruido que puede producir o la frecuencia que tiene ese tono. Entonces, de esa manera, nosotros ese convertidor vamos a lograr que sea como lo que vimos acá. Con esta llave yo, cerrando y abriendo, voy a fabricar una fuente una señal cuadrada que tenga una amplitud, en este caso va a ser de 311 voltios, y la frecuencia tiene que ser mayor de 20 kHz. Entonces, ese convertidor me brinda ya una señal alterna cuadrada de una amplitud de 311 voltios y con una frecuencia mayor a 20 kHz. Acá cuando decimos mayor, el que vaya a diseñar esta fuente va a elegir que puede ser 25, 30, 35, 40, 50 kHz. También ya va a depender del usuario cuando quiera o cómo lo quiera diseñar su fuente. Entonces, de esa manera, esa señal que nos está llegando, que tiene una señal de frecuencia alta, lo que permite es que la siguiente etapa que viene otra vez un transformador, un rectificador y un filtrado, ¿qué es lo que pasa? El transformador ya reduce su volumen, el tamaño, el peso, que eso ustedes lo deben ver. Si tienen un transformador, o pueden googlear si quieren. Hoy el señor Google nos dice todo, o nos muestra todo lo que hay. Pueden googlear el peso que tiene un transformador de 12 voltios 50 Hz contra un transformador de 12 voltios 30 kHz. Ahí van a ver las características, van a ver el volumen y el peso que tiene, y los dos van a cumplir la misma función. ¿Está bien? Entonces, de esta manera yo logro reducir el tamaño y lo único que hice es convertir a una señal alterna con una frecuencia alta. Entonces acá yo ya puedo trabajar con valores chicos, ya no voy a trabajar con el rectificador, salvo los diodos tienen que tener una corriente nominal acorde a lo que nosotros vayamos a diseñar. El filtrado van a ver que son capacitores de componentes, son capacitores e inductancia de un valor menor, ya no son tan grandes los valores de los microfaradios o los microhenrios que vayan a usar para este tipo de fuentes. Y además ese transformador, les vuelvo a repetir, se reduce en peso y en volumen. Y de esta fuente switching, pareciera que de acá es lo mismo que el regulador de línea en serie. Tenemos después a la salida de esta tensión alterna, pasa una continua y viene la protección.
que puede ser la protección por límite de corriente o corriente reentrante. Y acá hay un controlador que toma la señal en continua, la convierte en alterna, y le dice el controlador a este convertidor, mira, tenés que cambiar algo para que yo tenga la salida, una tensión continua con estas características. Entonces vean que esto, lo que estamos constantemente viendo es que tenemos una señal alterna, continua, y acá el controlador toma una señal continua, la convierte a alterna, le dice al convertidor qué es lo que tiene que hacer para lograr tener una tensión de salida dentro de todo estado. Entonces, este es el diagrama de bloque que tiene esta fuente conmutado, regulador switching. Entonces, el esquema general de esta fuente es esto. Tenemos una señal alterna, que la rectificamos, que es la tensión de entrada. Esto se convierte en una tensión pulsante continua con ripple, que es a través, se puede realizar a través de un transformador. Y acá, vean que tengo un transistor, un TBJ, que va a actuar como llave. O sea que este transformador puede tener una relación 1 a 1. Y ¿ustedes saben qué significan los puntitos de este transformador? Lo deben haber visto ustedes en circuito 2. Relación a la inductancia mutua. Indica cuál sería el polo positivo. Exactamente, nos indica cómo va el bobinado, ¿está bien? Si el punto este de acá, este punto, tenemos esto, quiere decir que está bobinado en un sentido. Si este punto está a la misma altura, quiere decir que el secundario de este transformador lo bobinamos igual que el primario. Entonces, el positivo, si acá tengo positivo, acá voy a tener positivo. Si este punto está en la parte inferior, quiere decir que lo he bobinado en el sentido contrario. Por lo tanto, si acá tengo una tensión positiva, acá a la salida tengo una tensión negativa. Está invertida la polaridad. Entonces, ese convertidor que yo tenía, que tengo acá una tensión continua, la convierto a través del transformador. Este transistor TBJ es el que va a actuar de llave, de manera que yo pueda tener mi señal en alterna, en alta frecuencia, como lo que vimos recién. Entonces, esta tensión se convierte en una alterna en alta frecuencia, y esa alta frecuencia es lo que va a ir a mi rectificador y filtrado. ¿Está bien? Acá, vean que ya en la etapa anterior dijimos que estaba el transformador era este, que va a cumplir una doble función. Una va a ser para aislar y otra para tratar de... una es para aislar y la otra para convertir una tensión continua en alterna. Y acá está la llave que habíamos visto recién, que es la que se tiene que abrir y cerrar para que nosotros tengamos una señal cuadrada de alta frecuencia. Entonces esa señal va directamente al rectificador de filtrado, que es el de la fuente de salida, de la fuente conmutada, de la fuente switching. Y por último, la tensión alterna permite, otra vez les vuelvo a repetir, permite reducir el tamaño del transformador y los filtros de salida. O sea, ¿qué quiere decir? Que el transformador este va a tener un volumen y un peso menor. Este capacitor, acá está faltando, ya vamos a ver, en las próximas diapositivas va a aparecer una inductancia, que también va a ser menor. Acá vean que este ya es típico de un filtrado capacitivo. Entonces, de esta manera yo ya tengo mi rectificador y filtrado de salida. O sea que yo en esta flecha que tengo acá, en este borde, ya tengo una tensión continua. Entonces, esa tensión yo la vuelvo a tomar para compararla. Tengo un comparador de error que va a tener la tensión sensada de la salida y una tensión de referencia con quien comparar. Tengo acá un PWM, tengo un oscilador, de manera que acá me diga otra vez cómo tengo que abrir o cerrar esa llave para cambiar las condiciones de la tensión de salida. En ese punto, presten atención que tenemos una
Esa llave va a cumplir la función de variar la tensión continua que yo voy a tener en la carga, como recién vimos, de la señal cuadrada que calculamos la integral del valor medio de esa señal cuadrada. Entonces, este transistor es el que se va a abrir, o sea, va a estar trabajando en corte y saturación, que es el que nos va a brindar la apertura y el cierre que va a tener, de manera que yo pueda cambiar esa señal que voy a tener a la señal alterna acá a la salida. Esa señal alterna, les vuelvo a repetir, es una señal cuadrada con una frecuencia mayor a 20 kHz. Y dependiendo del ciclo de trabajo, vamos a tener un aumento o una disminución de la tensión de salida, dependiendo todo qué es lo que se esté sensando. Si acá estamos con una tensión nominal de 10 voltios y luego tenemos una tensión nominal de 8 voltios, esa información viene acá a este controlador, entra por la pata no inversora, compara con la tensión de referencia, la salida de este comparador le dice al PWM qué es lo que tiene que hacer. Entonces, este transistor tiene que actuar de manera que aumente el tiempo de T-on para que, o sea, aumente respecto al tiempo de T-on para que aumente la señal continua acá. ¿Está bien? Entonces, de esa manera, yo ya tengo mi fuente conmutada, veo cómo está funcionando, ya sabemos que ya estamos viendo las primeras ventajas del respecto del regulador lineal serio. Entonces, esto es lo que nos permite obtener una fuente de un volumen menor. Ustedes pueden también ya pensar, sacar sus propias conclusiones. ¿Cómo puede ser que una fuente de PC que nos puede entregar distintos valores de corriente, distintos valores de tensión, tenga un volumen comparado a una fuente que tendrían que ustedes usar un transformador por lo menos de 5 o de 10 amperes, que ese transformador tiene un volumen, un peso que es bastante importante? ¿Está bien? Si alguno no tiene dimensiones de un transformador de 5 amperes o de 10 amperes, cuando ustedes estén por la facultad alguno de estos días, me mandan un mail, me buscan, yo estoy prácticamente todos los días acá en la facultad, pueden acercarse y vamos a ver un transformador que tiene ese valor de corriente para que vean que es un volumen bastante importante y pesado. Entonces, de esa manera, también ustedes se imaginan que si no habría fuente conmutada, ustedes el cargador del anodo tendrían que llevar un cargador que va a pesar mucho más que el anodo. Puede estar pesando 3 o 4 o 5 veces más. Entonces, esto es ¿por qué es el boom de las fuentes conmutadas? Por supuesto, hay otros efectos que realmente nos juegan en contra. Bueno, entonces los convertidores de energía que nosotros tenemos, que vamos a conocer, tenemos un convertidor donde tiene una señal de entrada, tiene una señal de salida. Esa señal de entrada puede ser alterna y sale continuo, puede ser una entrada continua y salida alterna, puede ser alterna-alterna, que quiere decir que ustedes tienen una señal alterna de una determinada frecuencia, la vuelven a convertir a otra o cambiar ciertas características, o puede ser una señal continua-continua, que es lo que estuvimos viendo con los reguladores lineal serie. Tenemos una señal continua y a la salida tenemos una señal también continua, regulada en función de las características o del diseño que nosotros queramos. Entonces, esta fuente de alimentación conmutada, también llamada fuente switching, se distingue en ese nombre los convertidores de corriente alterna con corriente continua o los convertidores continuo-continuo. Que el principio de funcionamiento se basa siempre en el mismo, tener una conmutación, una llave que esté cambiando de encendida a apagada, o si queremos verlo desde el punto de vista del transistor de TVJ, el transistor está entre corte y saturación, de manera que en corte está abierto, en saturación está cerrada, para que nosotros podamos obtener los resultados que deseamos. Las fuentes conmutadas siempre están desarrolladas como consecuencia de los problemas de disipación térmica, peso, volumen en los reguladores lineales. Ustedes ahora, cuando armen su fuente del regulador lineal serie, traten ustedes de ver cuál es el rendimiento, luego
si quieren hacerlo el diseño en papel de esta fuente conmutada, también vean cuál es el rendimiento para que también ustedes saquen sus propias conclusiones. Y de la disipación de potencia están viendo que el peor caso que nosotros teníamos en los reguladores lineal serie, la disipación de potencia que tenía el transistor de paso, que dependiendo también de la protección que nosotros le pongamos a esa fuente, vamos a tener una potencia de cortocircuito mayor que la potencia nominal que disipa el transistor, o una potencia menor si era en el caso de corriente rentante. Entonces ahora ustedes ya piensen que no solo también desde el punto de vista de potencia, sino que el lado también desde el punto de vista técnico, porque si se reduce la potencia, se reduce toda la... Quizás ustedes tengan que comprar para ese transistor de paso, para el regulador lineal serie tengan que comprar un disipador que cuesta $3, y si reducen la potencia, ese pasa a ser $1. Entonces van a ver que van cambiando los escenarios en función de lo que nosotros vamos trabajando para nuestras fuentes, ¿está bien? Entonces, eso ustedes tienen que tenerlo en cuenta porque realmente todo eso es plata. Y por supuesto, hoy en día ustedes saben que todo lo que vean ustedes, si ustedes destapan un televisor, un LCD de hace años, o un LED, o cualquier aparato, el lavarropa de la casa, lo que quieran, van a ver siempre una fuente switch. Siempre van a ver fuentes switch. Van a ver, ustedes ahora ya con esto pueden ser capaces de destapar cualquier electrodoméstico, incluso destapar por supuesto, no lo vayan a arruinar, el cargador del celular, y van a ver que lo primero que tienen, ustedes sigan la línea del cable de alimentación de los 220, sigan hasta donde entra la plaqueta, y lo primero que ven siempre van a ser 4 diodos. ¿Está bien? ¿Qué va a hacer la rectificación que hace? Entonces ahí ustedes ya con eso van a darse cuenta que están hablando o están frente a una fuente de switch. Así pueden hacer con muchísimos electrodomésticos que tengan en la casa, pero por supuesto, ustedes traten de desarmar y vuelvan a armar todo como estaba, que no quede un tornillo, que quede algo suelto, que realmente ahí van a estar en graves problemas. Bueno, entonces tenemos que ver cuáles son estos circuitos inversores, porque vimos que hay una familia importante de convertidores. Entonces la primera que vamos a ver son los convertidores BAC, donde tenemos ya una tensión continua, tenemos una llave que está abierta o cerrada en función de que nosotros, o sea, nosotros no, sino el controlador le diga cuánto tiempo tiene que estar abierta o cerrada. Tenemos un diodo, este diodo lo van a conocer como freewheeling o diodo libre. Tenemos una inductancia, tenemos una capacidad y tenemos la carga. Acá lo que nos dice este convertidor que la tensión de salida es menor que la tensión de entrada. O sea que si yo tengo una tensión continua de 0 acá de un valor determinado, esta tensión es menor o igual que la tensión de entrada. ¿Está bien? Ojo con eso. En el regulador lineal serie vimos que siempre la tensión de salida va a ser menor que la tensión de entrada. Siempre. Vamos a ver acá qué sucede si se puede dar el caso que sea la inversa, que la tensión de salida sea mayor. Entonces, de esta manera tengo este tipo de convertidor que se llama BAC, que tiene esta característica, que la tensión de salida es menor o igual que la tensión de entrada. Entonces, aparece otro tipo de convertidor que se llama bus, donde la tensión de salida es mayor que la tensión de entrada. O sea que si yo tengo una tensión de 5 voltios acá, perdón, de 10 voltios acá en la salida, tengo a la entrada por llegar a tener 5 voltios. Entonces, dependiendo de cómo esté configurado, voy a tener esos valores si es mucho mayor o mayor. Entonces, estos dos tipos de convertidores son los que vamos a trabajar, que vamos a hacer hincapié ahora en el curso. Después va a haber otros que le voy a mencionar para que lo tengan en cuenta ustedes, que prácticamente son las combinaciones de estos dos
convertidores. Bueno, entonces estamos hablando de un inversor de continuo alterno. Le voy a pedir que tomemos unos 5 minutos de recreo para que me den tiempo a tomar agua y ya seguimos.
Bueno, continuamos. Entonces, este inversor va a ser de continua alterna. Tengo una tensión continua acá en bornes y tengo una llave, la que se va a abrir y cerrar. Tengo este diodo que está en derivación, tengo esta inductancia que está en serie con la corriente de carga y un capacitor también en derivación que está en paralelo con la carga. Entonces, estas son las corrientes que circulan por cada una de las ramas. Tenemos una corriente ICC, que es la suma de las corrientes de IL eh, más IC más I0. Acá tenemos una corriente ID, que si este está polarizado en directo, está ingresando una corriente a este nodo y están saliendo, entran dos corrientes y sale una, que en el caso de la corriente por la bobina. En el caso de este nodo, tenemos una corriente que está entrando a este nodo y están saliendo dos corrientes, que una es la corriente del capacitor y la otra es corriente de la carga. Entonces, este inversor back con el interruptor cerrado, tenemos que analizar cuál es el comportamiento, qué es lo que hace, cómo funciona. Y si cerramos esa llave, nosotros tenemos una tensión positiva aplicada a este punto, una tensión negativa en este punto, por lo tanto estamos viendo que el diodo que está acá en derivación va a estar polarizado en inversa. Entonces directamente nos va a quedar un circuito que va a estar conformado por la inductancia, el capacitor en derivación, en paralelo está la corriente de la resistencia de carga o la carga. Entonces vean que la corriente que circula por la bobina, queremos que toda esa corriente sea la que se esté drenando por la carga, no que no vaya esa corriente por el capacitor, porque el capacitor tiene que circular una corriente en lo posible pequeña, tendiendo a cero, porque no nos interesa que por el capacitor esté circulando toda la corriente, sino que la corriente que nos está brindando esta fuente de tensión continua se vaya o circule por la carga. Entonces, de esta manera, si analizo la malla de este circuito, tengo que la tensión de entrada es igual a la tensión de la inductancia más la tensión de B0, que es la tensión en la carga. Y además sé que la tensión en la inductancia es L por dL, la derivada de la corriente de carga respecto al tiempo. ¿Y esto qué lleva? A que si yo calculo la derivada, voy a tener que, puedo despejar de esta ecuación para saber cuál es la derivada de la corriente de la bobina respecto al tiempo, y obtengo que es igual a la tensión de entrada menos la tensión de salida dividido la inductancia, o que es igual a delta de IL sobre el teón. El teón dijimos que era el tiempo de encendido, que en este caso la llave está cerrada, por lo tanto tenemos un tiempo teón. Entonces yo tengo un Ripple, donde vemos que esta variación de la corriente tiene la forma de una onda triangular, y esa altura que estamos viendo es el delta de L, que es el ripple de la corriente de carga. Entonces, la corriente de carga, que es el valor medio que está por acá, es en línea de punto, y acá tengo el tiempo de Teón. O sea que durante este tiempo, desde 0 hasta Teón, va cerrada la llave, y el resto del tiempo, de Teón hasta completar el periodo que llamamos el T-off, se abre la llave. Entonces, de esta manera, yo tengo cuál es el ripple que va a presentar, que es el delta de L, que es el ripple. Ustedes ya están viendo que ese ripple, yo quisiera que todo ese ripple no llegue a la carga, sino que se drene o que el capacitor actúe en ese momento para que todo ese ripple se vaya por el capacitor. O sea que yo en la carga voy a tener una corriente continua, pura, y la corriente alterna, que es de delta de L, lo voy a tener. Perdón, ¿me esperan 2 segundos, por favor?
Perdón. Bueno, continúe. Mil disculpas por esta interrupción. Entonces nosotros tenemos esta corriente, que nosotros creemos la corriente en la carga, que es la línea de punto que tenemos ahí en una asíntota horizontal. Es toda esa corriente que vaya por la carga y el delta de IL, o sea, la variación, la corriente alterna, se filtre por el capacitor. Entonces, delta de IL, que va a ser igual a B menos B0 sobre L por T ohm. O sea que este es el valor que tiene este ripple de corriente, que es el ripple de la carga. De esta manera, nosotros tenemos garantizado, ya sabiendo cuánto vale la tensión de entrada y la tensión de salida, que ustedes cuando diseñan, ya plantean qué valor, podemos determinar cuánto valen estos parámetros. La otra situación es cuando el inversor back es un interruptor, cuando el interruptor está abierto de este inversor, directamente vean que no tenemos conectada la fuente de tensión, directamente nos queda el circuito de ¿quién? Este circuito que es el de la bobina, del capacitor, la resistencia de carga y el diodo. Pero acá vamos a recordar los conceptos de circuitos 1 para que ustedes los usen esos conceptos acá. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros abrimos la llave, la bobina trata de seguir imponiendo la corriente, el sentido de la corriente en la cual estaba circulando. Ustedes saben que la bobina se impone a los cambios bruscos de corriente, por lo tanto, el que tiene que producir el cambio es la tensión en los bordes. Entonces, esa oposición ustedes la ven reflejada como un cambio de polaridad en la tensión de la bobina. ¿Por qué? Porque la corriente no puede cambiar bruscamente y la tensión sí. De esa manera, la energía que se almacenó en esta bobina durante un cierto tiempo, que era el tiempo de T ohm, que tiene ahora esta polaridad. Ustedes vean que tenemos una tensión B0 es igual a menos BL igual a L por DI de T. Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá con este diodo que no lo estoy tomando en cuenta? Vean que yo tengo tengo una tensión acá en borde de la bobina que se cambió la polaridad porque no puede cambiar la corriente bruscamente, entonces lo hace la tensión. Ese signo nos está indicando que la oposición al cambio de estado de la bobina. Entonces, esa tensión yo la tengo acá como que B0 igual a menos BL. ¿Por qué? Porque antes yo tenía acá en el lado derecho positivo y negativo. Ahora tengo negativo, perdón, en el lado izquierdo tenía positivo, en el lado derecho negativo y ahora tengo al revés, negativo en el izquierdo, positivo en el derecho. O sea que se cambió la polaridad de la bobina. Entonces, esa es la polaridad que yo tengo, la tensión que tengo en B0. Pero, ¿qué sucede con este diodo? Vean que si yo tengo esa polaridad, yo lo estoy polarizando en directa al diodo. Y por eso directamente la tensión de la bobina es la tensión en la carga. Porque si esto está polarizado en directo a este diodo, esto es un cortocircuito. Directamente este punto está compartido en esta parte con la tensión en la carga. Y este nodo, que es el mismo que este nodo, por lo que está en cortocircuito de este diodo, está conduciendo, perdón, está tiene el mismo nodo que este. Entonces, la tensión de la bobina es la tensión de la carga. Entonces, eso es igual a L por DI de T. Entonces, DI de T de espejo, ¿cuánto vale? Para esta situación, cuando estábamos con el tiempo de T off, vale menos B0 sobre L o que es igual a delta de L sobre el tiempo T off. Si lo vemos otra vez desde el punto de vista gráfico, tenemos una tensión continua y una tensión alterna en la cual nosotros tratamos de que
esa tensión continua también siga circulando, a pesar de que haya habido un cambio acá, que se haya abierto el interruptor. Entonces esa corriente continua circula de manera que yo pueda mantener esta corriente por la carga. Por la carga no debe dejar de circular nunca el valor de esta corriente, a pesar de que se abre este circuito. Se debe mantener siempre el valor este. Y tenemos el delta DL, que también otra vez se genera un ripple. Ese ripple queremos que se drene todo por el capacitor. O sea que este capacitor tiene que presentar una baja impedancia para esta corriente, de manera que, o sea, de este delta DL, para que toda la corriente continua esté circulando por la carga y no la altera. Entonces la disminución de la corriente será un delta DIL igual a menos V0 sobre L por TO. ¿Qué es lo que estuvimos viendo hasta ahora? Que estamos determinando cuánto valen las pendientes de esto. En el caso cuando era de 0 TOM, tenemos un valor de pendiente que era V0 menos P menos V0 sobre L por TOM. Y en el caso de TOF tenemos, que es esta pendiente que tenemos acá cuando comienza a descender, que es el valor de menos V0 sobre L por TOF. Esto, presten atención que en ningún caso en esto, estos puntos llegan a caer a cero, ¿está bien? Si no caen a cero, quiere decir que hay un suministro continuo de corriente en la carga. Hay sistemas en los cuales, con este tipo de convertidores, que pasan por cero. O sea que este punto que están acá viendo, que estoy marcando con el puntero, llega a coincidir en cero, y eso se llama inversores discontinuos. Estos son continuos porque siempre mantienen la corriente en la carga. Entonces, la tensión continua a la salida, tenemos que analizar cuál es el valor de este convertidor back. Dijimos que el inductor almacena energía en un cierto periodo, que va a ser, ya vamos a ver cuál es el periodo, cuál es el tiempo, que ese almacenamiento de energía es igual a 1/2 de L por el cuadrado, y la energía almacenada durante el tiempo de T-on tiene que ser igual a la entregada en el tiempo T-on. O sea, ustedes saben que la energía nunca se pierde, siempre se conserva, se transforma. Entonces, en un momento almacenamos y en el otro momento se entrega esa energía almacenada. No se pierde por arte de magia, sino se puede transformar o se puede transferir de otra manera. Entonces, esta energía almacenada es igual a la energía entregada. Entonces, comencemos a trabajar con los valores que obtuvimos, que B0 menos B menos V0 sobre L por TON es igual a V0 sobre L por TOF. Otro punto que yo, despejando de esta ecuación, veo que tengo B menos V0 por TON es igual a V0 por TOF. Acá las inductancias se simplifican y finalmente lo que hay que tratar de hacer es despejar B0, vuelvo a acomodar, trabajo algebraicamente hasta que llego a esto, donde B es igual a V0 sobre D. Despejo de esa ecuación y obtengo la tensión continua, que es V0 por B por D, que B es la tensión continua a la entrada, D es el ciclo de trabajo, es la relación del tiempo de T-on con la suma de los tiempos T-on más T-off, ¿está bien? Entonces, el ripple de salida, ese ripple que está presente, ese delta de IL, que nosotros no creemos que se vaya por la carga, sino que esté circulando, que se drene por el capacitor. Entonces vamos a ver cómo tratar de solucionar ese problema. Entonces, la reactancia capacitiva que debe presentar este capacitor para esa corriente variacional tiene que ser mucho menor que la resistencia de carga, de manera que ese ripple vea por acá, por esta rama, un cortocircuito. Entonces, la corriente, ustedes saben que siempre busca irse por el menor camino que le opone en resistencia, que es el cortocircuito. Todo
por donde nosotros queramos, nosotros vamos a tener, la corriente va a circular por el lugar o por la rama que menor resistencia presenta. Entonces el ripple de la salida de la tensión, o sea que del ripple de tensión que va a estar dado por ese delta de IL, es debido al capacitor que nosotros vamos a poner acá. Entonces tenemos este ripple, esta es la señal en la carga con este ripple, y la tensión del ripple que va a tener el capacitor va a ser esta. ¿Por qué? Porque la corriente de la carga es igual a menos IC. O sea que yo estoy suponiendo, estoy asegurando que con esto, que la reactancia capacitiva es mucho menor que RL, por eso se va toda la corriente variacional de la inductancia, se va por el capacitor. Entonces, esta corriente me va a producir esta corriente en el capacitor, que es una forma de onda senoidal, y acá tenemos una onda triangular. Entonces, este ripple que se generó debido al tiempo de Theoni, que es la pendiente esta, y esta pendiente debido al tiempo de Topf, me produce este ripple en el capacitor. Entonces, ese es el ripple que nosotros vamos a tratar de determinar cuánto vale para una fuente switch. Acá están las ecuaciones que ya vimos antes, cuánto vale. Ustedes saben que en el capacitor lo que no puede cambiar bruscamente la tensión, y sí lo puede hacer la corriente, así como en el inductor la corriente no puede cambiar bruscamente, pero sí lo puede hacer la tensión. Acá sucede lo mismo, por eso llegamos a estas ecuaciones que finalmente nosotros tenemos que calcular cuánto vale la tensión en el capacitor, que va a ser la tensión de ripple que vamos a obtener. Entonces, para este punto, para este tramo de la curva, es el tiempo de Theon, y para este que tiene esta pendiente va a ser el tiempo de Theon. Entonces, comenzamos a trabajar cada uno de estos y vemos que para el capacitor, para el ciclo negativo, tenemos la tensión del capacitor en función del tiempo para T igual a Theon sobre O, y para la parte positiva, la tensión del capacitor 2 o sea, ¿por qué decimos tensión de 2 del capacitor? Es por lo que tenemos esta corriente circulando, y cuando tenemos la tensión en 1 en el capacitor, es esta corriente que tenemos aquí. Entonces tenemos, para el tiempo T, va a ser T-on más T-off sobre 2. Entonces con eso nosotros podemos determinar, calcular cuánto vale nuestra tensión en el capacitor, calcula las integrales con las ecuaciones. ¿Qué ecuaciones? Vean que acá tenemos la corriente del capacitor 1 para esta zona, y para la corriente del capacitor 2, la corriente en el capacitor para esta zona, que lo llamamos 1 y 2. Entonces con eso calculamos las integrales. Primero calculamos la tensión en el capacitor para el semiciclo negativo, y obtenemos este valor. Tenemos que calcular ahora para el semiciclo positivo, y obtenemos esto. O sea que tenemos la tensión en el capacitor para el ciclo negativo y para el ciclo positivo. Ahora lo que tenemos que hacer es sumar las dos, porque hasta aquí lo que hicimos con cada uno de estos valores de capacidades, calculamos cuánto valen estos puntos para el semiciclo negativo y positivo. Ahora, para determinar cuánto vale el ripple, ustedes recuerdan que el ripple se mide pico a pico, entonces tengo que sumar cuánto vale para estos dos semiciclos. Hay que sumar los dos para tener la tensión pico a pico, de manera que determinemos el ripple. Entonces, sumando las dos tensiones que se obtienen para cada semiciclo, obtenemos que la tensión de pico a pico, la tensión de ripple, vale 1 sobre la capacidad por delta de IL sobre 8 por T, que es el periodo. Entonces, de esa manera yo ya tengo que la tensión de ripple vale esto. Acá pueden ver un gráfico con mayor número de periodo, y con eso determinamos. Entonces, el circuito de prueba que ustedes podrían comenzar a realizar para tratar de armar esta fuente conmutada, es con un simulador poner un
una tensión continua, acá una llave, que acá tiene una señal cuadrada que va pasando de 0 a 1, con una amplitud S0 a 1, me refiero a S1, puede ser 5 voltios o 10 voltios. Un diodo, que acá ya van a ver ustedes que este diodo tiene que ser un diodo rápido para que se produzcan las conmutaciones de inmediato. Una bobina de 300 microhenry y un capacitor de 20 microfarads. Vean que acá el capacitor que se está usando es mucho menor que los 2200 microfarads que ustedes usan en una fuente común. Y acá tienen una resistencia de carga. Entonces, supongamos que estamos con un ciclo de trabajo de 0,5, que quiere decir el 50%. El periodo vale 20 microsegundos. Entonces, T-on vale 10 microsegundos. T-off vale 10 microsegundos. La tensión de entrada vale 20 voltios. Y yo quiero obtener una tensión de salida de 10 voltios. De esta manera, yo puedo determinar cuánto vale el delta de IL, porque tengo que saber cuánto es el ripple con estos valores que estoy planteando. Entonces, delta de IL vale esto, que está en el orden de los 333 mA. Entonces, con este valor de delta de IL, yo tengo que calcular cuánto vale la tensión de ripple que voy a tener, que es lo que se va a producir en el capacitor. Entonces obtengo la tensión de ripple que está en el orden de los 42 milivoltios. ¿Está bien? Es un ripple bastante pequeño. Para lograr medir este ripple, nosotros deberíamos tener un buen osciloscopio que nos permita ver este orden de magnitud, porque si no, nosotros no logramos ver ningún tipo de señal que tenga esta amplitud. Vean que tenemos 42 milivoltios, que quiere decir tenemos 21 milivoltios de ciclo positivo y del semiciclo negativo otros 21 milivoltios. Entonces, tenemos que realmente lograr tener un buen ripple. Y acá están viendo ustedes que con el capacitor, cambiando la capacidad, nosotros podemos mejorar el ripple, que es lo que todos queremos, que ese ripple sea despreciable frente a la tensión continua que yo voy a tener en la carga. Entonces, el esquema de la fuente regulada con el circuito de control sería de esta manera. Tenemos ya la tensión continua, tenemos el inversor back, que tiene el diodo, la bobina, el capacitor y la resistencia. Tenemos el controlador, este es el que se va a encargar de controlar cuántas veces tiene que cerrar o abrir la llave, o cuánto tiempo debe permanecer el tiempo de T-on para determinar cuánto vale el ciclo de trabajo. Entonces, por medio de este controlador, vean que está tomando una muestra de tensión continua, la convierte todo en alterna, y acá, con este transistor, vamos a abrir y cerrar nuestra llave para tratar de controlar la tensión en la carga. Ustedes saben que la tensión en la carga depende mucho también del ciclo de trabajo, y esa tensión que va a estar dada también por la onda cuadrada que yo voy a generar con la apertura y cierre de esta llave. De esa manera puedo determinar si esta tensión tiene que aumentar o disminuir. Entonces, vamos analizando por parte. Esto, lo que está acá, ya lo conocen, que el amplificador de error o un amplificador de comparador. Acá viene una etapa, que vamos a ver que esta etapa sí vamos a llamarla comparador, porque va a comparar a algo con esta rampa que voy a estar generando. Entonces, eso que tengo ahí, un generador de diente de sierra, tengo una tensión de error. ¿Qué es lo que me va a producir? Yo lo que voy a querer hacer ahora es decirle al transistor, a esa llave, cuánto tiempo tiene que estar abierto, cuánto cerrado. Entonces debo usar un modulador PWM, que es modulación por ancho de pulso. Y eso lo voy a lograr con que tengo un generador de diente de cierre, tengo la tensión de error, que es la diferencia de la tensión de la muestra a través de R1 y R2, y la muestra y la tensión de
de referencia. De esa manera voy a tener una señal que va a estar cambiando, que va a ser la diente de sierra, y una tensión de error que va a permanecer constante dependiendo la tensión que nos brinde, la diferencia de la tensión de, volvamos acá para que les quede claro, la diferencia de la tensión esta que estoy tomando como muestra de R2 con la tensión de referencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, tengo la tensión de error, tengo este diente de sierra, y ese diente de sierra, lo que vamos a hacer en función del nivel que tenga esta tensión de error, me va a generar estos pulsos. ¿Está bien? Estos pulsos son los que me va a estar diciendo cuánto tiempo debe estar abierto o cerrado la llave o el transistor. Si esa tensión de error, esto en el caso que tenga un valor constante, me va a generar estos pulsos que son constantes, que están equidistantes uno respecto al otro, y que el teón de cada uno de ellos es el mismo. Pero si ahora yo tengo una tensión de error que está cambiando, así como la gráfica que está abajo, que tiene estas variaciones, esos pulsos van a ser distintos y la distancia entre los pulsos de ellos van a ser, por supuesto, distinta. Entonces yo ahí ya tengo mi modulación del ancho de pulso porque lo estoy cambiando. Estoy logrando que nuestra tensión de error me esté produciendo distintos cambios en función de lo que está tomando desde la salida y lo está comparando, está calculando un error respecto de la tensión de referencia. Entonces esa variación, que es la que estoy viendo, me va a permitir lograr que yo tenga una modulación de los pulsos que voy a dar, que le voy a brindar al transistor. ¿Está bien? A eso, cuando sale de acá, tengo todos esos pulsos, y esos pulsos son los que me van a decir cómo se debe activar o no este transistor de paso, y este transistor de paso me va a cerrar o me va a abrir la llave de aquí. ¿Está bien? Entonces, de esa manera yo logro controlar la salida. ¿Por qué? Porque si estoy cambiando la apertura y el cierre de la llave esta que tengo, después de la tensión continua, yo lo que estoy haciendo es cambiar el valor medio de esa señal cuadrada que voy a obtener. De esta manera se usa este modulador de ancho de pulso, PWM, para lo que en este caso nosotros lo estamos usando como todo en la parte de una etapa de un controlador. Si ustedes lo quieren simular a esto, pueden armar este circuito en cualquier utilitario que estén usando. Entonces, tienen la tensión de referencia, tienen K por B0, una tensión de error, tienen una tensión U, perdón, tienen la tensión de error que entra en la pata no inversora, tienen el diente de cierre por la pata no inversora y por la pata inversora de la tensión de error, y a la salida tienen esto, que finalmente cuando nosotros graficamos, tenemos esta tensión de error que va a ir cambiando dependiendo lo que nosotros tengamos a la salida, y finalmente los anchos de pulso van a ser esto. Vean que este ancho de pulso es distinto a este, y por supuesto al resto. Y cada uno de estos son diferentes. Entonces, la modulación se está produciendo en función de la tensión de error, porque los dientes de sierra siempre son los mismos. Es una rampa que ustedes pueden armar con la carga de un capacitor. Vean que tiene una rampa lineal que, tomando parte de la carga de un capacitor, van a tener este tipo de diente de sierra, que ustedes cuando lo cargan en una tensión continua pueden generar este tipo de rampa en capacitor. Entonces, simulando todo por completo, nosotros tenemos este simulador, el modulador del ancho de pulso, que vean que tenemos la alimentación, tenemos esto que va a generar el diente de pulso, acá tenemos una señal que va a estar cambiando, de manera que todo esto lo que está acá sería lo que estamos generando para tener esta curva de color rojo. Entonces tenemos una señal que está cambiando en función del tiempo y a la final
le pongo a la salida una resistencia de carga para ver qué obtengo. Y ahora sí, viendo por completo el circuito con el inversor back, el controlador, nos queda de esta manera, que es lo que vimos recién. Tenemos todo esto que es el controlador, este es el inversor back, tenemos los valores de las... acá está la llave, esa llave que habíamos dicho que se abre y se cierra. Y tenemos los otros dispositivos, que es el diodo, el capacitor y la bobina, y por supuesto la carga. De esta manera, si nosotros quisiéramos cambiar ese llaveo por algún ejemplo que ustedes ya conocen, que hayan visto, podemos cambiar esa llave por un transistor PNP. Tenemos que poner esta resistencia baja para que se produzca rápida la descarga de todas las zonas que se va a generar un almacenamiento de carga. Ustedes recuerden que este transistor está trabajando entre corte y saturación, y cuando está en saturación hay un almacenamiento de carga almacenada, se generó una capacidad de difusión, de manera que yo necesito esa resistencia para que me ayude a evacuar toda esa carga, para que en el próximo pulso, cuando se produce la inversión, esté libre de todas esas cargas que están dentro de las zonas neutras del semiconductor. Entonces, de esta manera también puedo armar la llave con el transistor. Acá tengo una señal que va a estar cambiando de 0 a 5 voltios. Por este motivo yo logro tener mi llave. ¿Está bien? Ahora, si yo tengo eso, le aplico directamente la tensión al circuito, que es lo que ya vimos. Todo lo que está acá es la típica llave que la representamos por el símbolo de una llave, y obtenemos los mismos resultados. Vean que tenemos la tensión del colector emisor de Q1, la corriente colector emisor. Esto es para ver cómo realmente, cuáles son los valores en el cual se está trabajando de tensión y corriente, para analizar. Por ejemplo, acá llegan a estos valores que están prácticamente en el orden de 2 amperes el valor medio. ¿Ven? Tienen 2 amperes, que es la corriente que le estoy suministrando a la carga, y la tensión, vean que la tensión es de 20 voltios a la entrada y de 10 voltios a la salida. De esa manera yo estoy viendo que funciona correctamente mi circuito. Entonces, el esquema general de una fuente conmutada tiene este aspecto, tiene este transistor que va a ser el que va a actuar como llave. Acá tenemos toda esta zona, la del controlador, que esta zona trabaja como PWM. De esta zona obtengo la tensión de error, que es la tensión que va a ir cambiando en función de la tensión en la carga. Entonces, ustedes cuando diseñan su fuente y ya esté funcionando, si no está funcionando correctamente la etapa del controlador, es porque algo está mal hecho acá. ¿Qué quiere decir? Que si la tensión de salida aumenta, debería informarse acá y decir al transistor de paso: mira, aumentó la tensión de salida, hay que disminuirla. Entonces acá debe actuar de manera que vuelva a su valor nominal. Lo mismo si disminuye, hay que avisarle a este transistor de paso que va a estar actuando como llave, para que pueda también obtenerse un aumento en la tensión en la carga. De esa manera estoy logrando obtener. Entonces, otro esquema general, que es de una fuente conmutada tipo directa, que es de forward. Vean, tenemos la entrada que rectificamos, tenemos una tensión continua acá. Lo que hacemos es invertir la polaridad. ¿Para qué invertir la polaridad? Para esta situación con este diodo, para que no se produzca un reflujo, de manera que lo estemos protegiendo. Vean que acá tenemos el bobinado en este sentido, acá se cambia el bobinado y acá se vuelve a cambiar, porque yo a este circuito back le tengo que entregar una tensión positiva acá y negativa acá. Y el resto es lo mismo. Tienen el conversor back, tienen el controlador, y tiene acá a la salida de este PWM tiene el transistor que va
abrir o cerrar de manera que yo pueda controlar. Entonces, veamos un integrado, que es el TL494, que tiene incorporado todo lo que acabamos de ver. Este sí van a tener que usar ustedes, los alumnos que armen los fuentes switching, van a tener que usar este TL494. Entonces, ¿cómo tienen que trabajarlo? Este es el esquema de pines, tienen los amplificadores de errores, que son los dos amplificadores que uno va a usar como amplificador de error, el otro como comparador. Tienen la tensión de referencia, tienen el oscilador que van a necesitar, tienen los transistores Q1 y Q2, que esto lo deberían usar para protección. Entonces, las características tienen que la frecuencia a la cual va a trabajar nuestra fuente switching, acá la pueden configurar con la resistencia y la capacidad de nuestro circuito integrado. Acá, ven que acá nosotros tenemos dos patitas que va a ser la capacidad de trabajo y la resistencia de trabajo. Entonces esa frecuencia va a estar dada por estos capacitores, tienen los dos amplificadores de errores, oscilador de frecuencia, los comparadores de control de tiempo muerto. Esto comúnmente no se usa, pero se puede ustedes configurarlo de manera que no haya tiempo muerto. ¿A qué se llama tiempo muerto? Se llama al tiempo en el cual desde cero, ¿cuánto tiempo pasa hasta que comienza a crecer la señal? Entonces, de esa manera, yo voy a tener el tiempo muerto, que esto lo pueden hacer o no, ya cuando lo armen. Tienen los flip-flops de control de los transistores de salida. Tienen dos transistores de salida que son para una determinada situación, para lograr trabajarlos uno con otros. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, estos tiempos hay que controlarlos. Ustedes los pueden elegir o no para si lo necesitan o no. ¿Está bien? Tienen los rangos de temperatura de salida. ¿Cuál es la temperatura? En este caso puede trabajar entre 0 y 70 grados. ¿Vale? Sí, 70 grados. Entonces, el diagrama de este integrado que va a cumplir de fuente switching, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Van a tener que no solo configurarlo, cómo lo van a usar, cómo van a hacer su fuente, sino también saber cuál es el valor de la corriente en la carga o la tensión en la carga que ustedes van a tener. Entonces, este integrado, que tiene, si no mal recuerdo, 16 patitas, tiene todo lo que nosotros vimos hasta el momento de la parte de control de la fuente conmutada. Lo que no tiene hay que agregarle son el conversor back y además la protección. La protección se puede hacer por límite de corriente o corriente reentrante. Y lo único que tienen que hacer ustedes cuando trabajan con es comenzar a conectar y determinar sobre todo cuáles son las frecuencias a las cuales va a estar trabajando. ¿Está bien? Entonces veamos cuáles son los principios de operación. El módulo de pulso es de salida se logra mediante la comparación de la forma de onda, o sea que ya tiene el PWM incorporado para que ustedes lo puedan trabajar como corresponde. Ahora, en cuanto otra vez, volvamos al tiempo muerto. Esos tiempos muertos, comúnmente
no vale la pena que nosotros lo usemos, ¿está bien? ¿Por qué no vale la pena que lo usemos? Porque dependiendo la aplicación que nosotros estemos trabajando, nos conviene. Ahora, si ustedes van a necesitar para cierta aplicación usarlo ese tiempo muerto, van a tener que sí o sí configurarlo, pero por el momento ustedes no hace falta que lo configuren. Lo que tienen que configurar es la frecuencia a la cual va a trabajar, porque ustedes tienen un oscilador que van a generar una onda diente de sierra, tienen los comparadores, tienen además las conexiones externas que vamos a ver que tienen que realizar. Ustedes, por ejemplo, tienen que censar la tensión de salida, ingresarla a uno de los amplificadores de error para que puedan compararlo con la tensión de referencia que ya lo tiene incorporado. Esa tensión de referencia, veamos acá donde estamos. Acá no está claro. Acá. Entonces acá tienen, por ejemplo, la tensión de referencia que tiene es de 5 volts. ¿Está bien? Entonces, respecto a esta tensión de referencia, van a configurar los amplificadores de error que van a tener que tomar desde la salida y luego ingresarla a uno de estos comparadores para trabajar todo con la etapa de control. Entonces, el principio de operación que van a tener ustedes es lo que vimos en un momento. Tienen la frecuencia a la cual está configurado respecto de la resistencia y el capacitor que elijan. Van a tener los flip-flop que van a estar trabajando con este sincronismo y por lo tanto ustedes en la salida van a tener un control. Cuando suceda todas estas condiciones, ustedes en la salida van a tener un control, pero cuando realmente los flip-flop no estén trabajando por algún motivo que la señal haya cambiado o se haya perdido, directamente no hay un control en la salida y tenemos esta situación. Este integrado está fabricado por Motorola. Vean que en una de las características nos dice que es para el control de modulación del ancho de pulso. Ustedes creo que ahora en electrónica 3 tienen que trabajar con este tipo de modulaciones. Lo podrían trabajar tranquilamente para determinar el ancho de pulso de lo que quieran ustedes. Pueden fabricar el ancho de pulso o pueden llegar a tomar un ancho de pulso de otra etapa, que eso va a depender de cómo ustedes lo quieran trabajar. Entonces, este TL494 tiene estas características, tiene una tensión de entrada de alimentación de 42 voltios, la potencia que disipa es 1000 milivatios, un vatio, tiene una resistencia térmica de 80 grados por vatio. La temperatura ambiente en la cual puede estar trabajando tiene que ser de 45 grados centígrados. Bueno, acá hay un... A ver, acá... bien. Acá tienen, el fabricante nos recomienda las operaciones de trabajo. Acá vamos a la parte importante de la resistencia y la capacidad, que son las que nos va a dar la frecuencia, que nos recomienda que sean valores típicos de 30 kiloohmios y de 0,0 ohm microfarad. ¿Está bien? Esto es lo que nos recomienda el fabricante, que está en el orden de los 40, más o menos, 40 kilohertz. O sea que ustedes están viendo que la frecuencia a la cual va a estar trabajando esto, el PWM, que el oscilador que tiene, con el cual se va a comparar, va a estar en el orden de los 40 kilohertz. O sea que ustedes, cuando están trabajando con esta frecuencia, pueden llegar a tener esta frecuencia, entonces del
del diodo que está en el inversor back, vamos a ver si podemos volver acá. Este diodo van a tener que ver la forma de que también pueda trabajar a esa frecuencia, ¿está bien? Si puede trabajar a esas frecuencias, ¿qué es lo que primero que tenemos que analizar? Es ver realmente si es capaz o no de trabajar. Por eso, en la simulación que vimos hace un momento, le puse un diodo rápido, que era el 4148, que tiene un tiempo de conmutación, un tiempo de recuperación de, si no mal recuerdo, de 2 o 4 nanosegundos. Entonces, como esta es una fuente conmutada, dijimos que las frecuencias de trabajo deben ser mayores a 20 kHz. Y acá estamos viendo que nosotros este integrado lo podemos configurar para una frecuencia del oscilador de 40 kHz. Otro punto que hay que mirar con mucho cuidado y estar atento es el transistor que va a trabajar como llave. El transistor debe ser capaz de trabajar a una frecuencia de 40 kHz o mayor, dependiendo de lo que ustedes estén diseñando, ¿está bien? Si ustedes diseñan de 40 kHz, que tenga un oscilador del PWM, de la etapa de control, el transistor debería tener una mayor frecuencia para que pueda seguir los cambios que nos está informando el PWM. ¿Quién era el PWM? Era esto, que acá nos dice sale el PWM con un determinado ancho de pulso y nos dice cuándo hay que abrir y cerrar la llave. Entonces la velocidad de apertura de llave que va a tener que realizar este transistor de paso tiene que ser capaz de seguir la frecuencia de la cual nosotros tenemos acá en el oscilador, ¿está bien? Entonces son dos puntos que hay que ver: la frecuencia de conmutación de este transistor de paso, la frecuencia de trabajo de conmutación de este diodo, porque este diodo va a estar pasando de directo a inversa en un determinado tiempo. Entonces, esos tiempos se tienen que cuidar. Ustedes, como vieron en material eléctrico, los tiempos de conmutación tienen que cumplir ciertas condiciones para que no se produzcan los cortocircuitos. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. El otro punto que hay que mirar las características eléctricas, como todo integrado, lo que nos interesa es la tensión de referencia, que tiene un valor típico de 5 voltios. ¿Está bien? Entonces, eso también ustedes tienen que observar ese dato que nos está brindando el fabricante. ¿Qué otro dato nos brinda que hay que tener cuidado? Sí, esos son los datos importantes. Esto, por ejemplo, si ustedes bueno, acá tienen una gráfica de la frecuencia del oscilador en función de RT, para ver cuáles son las capacidades que se eligen en función de la frecuencia. Esto, si ustedes buscan la hoja de datos de este tipo de integrado, la hoja de datos tiene, creo que son como 32, la hoja de datos, 32 hojas, perdón, de manera que ustedes, al final de esa hoja de datos, tienen los circuitos de aplicación que les puede servir muchísimo para ir conociendo este integrado. Acá tiene un diagrama interno que está un poquito más acomodado que el anterior que vimos, cómo trabaja, cuáles son las entradas y las salidas que tiene. Y miren, ahí está. Este es el circuito. Vean que acá tenemos la parte de control que ya fue elegida la resistencia RT, la capacidad RT, de manera que ya está fijada para una frecuencia determinada el oscilador. Entonces tienen las otras resistencias, acá tienen la tensión de referencia, se hace un divisor resistivo para tener la tensión de referencia acá de estos amplificadores de referencia. Acá tienen la otra parte, ven que directamente tenemos los 32 voltios, entramos a la tensión de referencia, hacemos un divisor de tensión acá para obtener 5 voltios en estos puntos. ¿Bien? Entonces,
de este lado ya prácticamente está configurado, lo mismo que acá y acá. Lo que nos queda cuando tenemos que trabajar con este integrado es la otra parte, que es del inversor, que este es el inversor que tiene el diodo, la inductancia y el capacitor y la carga. ¿Ven? Y acá vean que está la tensión de sensado a través de esta resistencia, que está en el orden de los kiloohmios, porque no queremos que se drene tanta corriente por esa rama. Eso es lo que nosotros no deseamos. Todo lo que volvemos, igual que el caso del regulador lineal serie, por la rama de sensado, de la tensión de sensado de la salida, no queremos que circule una corriente elevada. Entonces acá tenemos este inversor, tenemos la llave de este transistor. Estos transistores van a actuar como llave. Vean que tienen dos transistores. Entonces, de esta manera yo ya tengo, están conformadas las llaves con estos transistores, tengo el inversor, acá tengo la etapa de control que ya se configuró. Ustedes pueden tomar, por ejemplo, los datos estos que nos dice el fabricante para saber realmente si qué valores deben poner. O si quieren hacer otros valores, pueden calcular otros valores. Y acá existe algo importante, que tenemos la carga, que suponemos que está circulando 5 amperes por la disposición y por los componentes que tiene. Este pareciera que es una fuente switching de 5 amperes. 5 amperes por 5 voltios, me parece. Tienen acá la carga que circula 5 amperes, y acá ven que ponen una resistencia, que eso se llama resistencia Shunt. Esa resistencia Shunt, que tiene un valor muy, muy bajo, estamos viendo que tiene 0,1 ohmio, que va a censar la corriente que está circulando y la va a ingresar a este amplificador. ¿Está bien? Entonces acá va a estar, se va a estar protegiendo de esta manera, porque acá también, con este sensado que yo estoy convirtiendo una corriente que está circulando por la carga, lo voy a convertir en tensión a través de esta resistencia. Entonces, a través de esto estoy tomando una muestra de tensión que le voy a ingresar a uno de los comparadores para que me vaya controlando si aumento o no la corriente. ¿Está bien? Entonces, acá miren, tienen otra manera para trabajar con esto. Tienen acá el inversor back, tiene el diodo, tiene la bobina, tienen el capacitor, tienen la llave, que es el transistor un PNP, y tiene configurado el resto de la configuración del TL494. Vean que acá, para no hacerse tanto problema con los valores de resistencia, directamente lo mandan a masa todo, donde acá vimos que todo esto se puede hacer un arreglo de resistencia. Acá, fácil, se puede también, si nosotros no trabajamos con el tiempo muerto, con otros parámetros que no nos interesan, directamente ponemos en cortocircuito a todo. Y acá está esto sí o sí tiene que estar la frecuencia del oscilador, que es 0,01 microfarad, 47K. Acá también tiene la resistencia Shunt, vean que se está comparando. Se está tomando una muestra, y el transistor acá. Vean que tiene este transistor de paso, que acá C1 y C2 son los transistores de esto de control que nos van a decir cuándo se debe cerrar o abrir la llave de control. ¿Está bien? Y acá tienen la bobina, y acá esta fuente switching, vean que es de 1 amper por 5 volts. Sí. Esta de acá, por las condiciones como las que estoy viendo, es 5 amperes, 5 volts. Esta ya es 1 amper, 5 volts. Entonces, ya directamente ya tengo mi TL494 configurado. Lo único que tenemos que configurar, vean que es muy fácil esto, ver cuál es el ciclo de trabajo, cuál es la frecuencia del oscilador, los transistores de acá de salida, que son los que me van a controlar
cuándo se debe abrir y cerrar este transistor como llave. Tenemos esta resistencia de 5,1 kiloohmio, son lo que me va a tomar el sensado de la fuente de la tensión de salida para compararlo, que va a trabajar del amplificador de ROM, para que trabaje el amplificador de ROM. Bueno, hasta acá terminamos con este tema. A ver. Bueno, terminamos la clase. Los veo la próxima semana. Ya la otra semana, el miércoles 6 de octubre. Que tengan un buen día. Hasta la próxima clase. Chao. Nos vemos, ingeniero. Gracias. Muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias.